Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos compartir con ustedes un proyecto de ley muy interesante, complejo, que por su complejidad y por su interés amerita un análisis técnico. Me estoy refiriendo al proyecto de ley que presentara el Poder Ejecutivo en el mes de enero a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, conocido más como Proyecto Hambre Cero. En realidad es un proyecto que modifica otro proyecto de ley de alimentación escolar. Por eso titulamos nuestro tema hoy en Visión País: con hambre no se puede aprender. Proyecto de ley Hambre Cero en nuestras escuelas. Queremos contextualizar para poder hacer el análisis de tal manera que tengamos las herramientas conceptuales que nos permitan poner en perspectiva este proyecto de ley. Para ello nos preguntamos cuál es la forma de Estado que adoptó la República del Paraguay. Para ello vamos a sustentarnos en artículos constitucionales. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución de la República del Paraguay? Que se titula el artículo 1 de la forma del Estado y de gobierno. La República del Paraguay, y vamos a destacar solamente lo que está en rojo, la República del Paraguay se constituye en Estado social de derecho. Y otro concepto que nos interesa es que la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista. Dos comentarios en relación con este artículo constitucional. ¿Qué significa que la República del Paraguay se constituye en Estado social de derecho? La diferencia técnica entre Estado de Derecho y Estado social de derecho es que el concepto de Estado de Derecho sostiene la igualdad formal ante la ley. Sin embargo, el término social, Estado social de derecho, responsabiliza al Estado a generar políticas públicas de protección, sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad respecto de derechos fundamentales que tienen que ver con la educación, con la salud, con la vivienda, con el trabajo y otros, obviamente, derechos. Entonces, el concepto de Estado social de derecho obliga al Estado paraguayo a generar, reitero, políticas públicas efectivas que garanticen el cumplimiento justamente de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en situación de vulnerabilidad. En relación con el tema, siempre en este artículo 1, en relación con el tema de la forma de gobierno, tiene que ver justamente también, no solamente con un sistema político, sino cómo se gestiona el gobierno. El gobierno debe gestionarse en el contexto del sistema democrático con estas tres características que básicamente establece nuestra Constitución Nacional. Democracia, que dice claramente, representativa, participativa y pluralista. Vale decir que toda elaboración de política pública tendría que darse, obviamente, dentro de estas características del sistema democrático, ¿verdad?, que está claramente establecido en nuestra Constitución Nacional. Son los actores políticos quienes deben, plantear la política pública, pero ella debe caracterizarse básicamente por la participación y la pluralidad de ideas y participación de los distintos actores. Esto es lo que en términos técnicos se denomina la legitimación de un proyecto de ley. Es importante no solamente la legalidad, sino la legitimidad, ¿no? Esto no es un dato menor, ¿sí? No es un dato menor porque a veces es el argumento convincente de todo proyecto de ley, la participación pluralista, digo bien. Respecto del tema concretamente del derecho a la educación, ¿qué dice nuestra Constitución Nacional? En el artículo 73 del derecho a la educación y de sus fines, solamente aquellos conceptos que vamos a poner en perspectiva en nuestro análisis destacamos de los artículos constitucionales. Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente
que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Esto, por supuesto, la Constitución, digamos, nacional es muy clara en su prescripción, ¿sí?, de garantizar justamente el derecho a la educación integral y permanente, integral y permanente, en el contexto justamente que como sistema, obviamente está hablando de una educación en el contexto de un sistema. ¿El sistema? ¿Qué sistema? El sistema, digamos, educativo. Y el sistema educativo tiene políticas públicas, por supuesto. Entonces, ese derecho está garantizado. Y aquí quiero destacar, en relación con el otro artículo constitucional, que me parece que tuvieron una sapiencia y una visión los ciudadanos convencionales en relación justamente con este derecho a la educación. ¿Qué significa este derecho a la educación? Veamos, director, la placa siguiente, el artículo 74. Se garantizan el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades. Es decir, el acceso a la educación no es simplemente una cuestión de matriculación dentro del sistema, sino es un derecho constitucional el aprendizaje, ¿verdad? Y esa igualdad de oportunidades para el aprendizaje, no solamente para el acceso al sistema, que es la matriculación, ni la permanencia dentro del sistema, porque uno puede finalmente, digamos, acceder al sistema desde el preescolar, que es obligatoria y gratuita, hasta el último año de la educación media, incluso incluyendo ya la educación superior también, la de grado por lo menos, que es gratuita, ¿no? Pero no garantiza, reitero, solamente la permanencia dentro del sistema, sino el derecho de aprender, va más allá. Esto pone casi en tela de juicio los resultados de aprendizaje, tanto internacionales, digamos, las evaluaciones estandarizadas, tanto internacionales como las nacionales del SNEPE, ¿no? ¿Qué pasa cuando el alumno no aprende? ¿Se está violando este derecho constitucional o no? Bueno, eso lo dejamos para, digamos, otro programa. Y finalmente, digamos, el último artículo constitucional que queremos compartir con ustedes, el artículo 75, de la responsabilidad educativa. El Estado promoverá programas de complemento nutricional. Esto que en algunas investigaciones, algunos estudios hablan de cuestiones sociales, de factores sociales, de factores asociados, es decir, para que haya aprendizaje, hay unas condiciones que tienen que darse. Si no se dan esas condiciones, es muy difícil garantizar el aprendizaje. Y uno de los problemas más serios que se tienen en términos de políticas educativas, y más que en política educativa, del discurso pedagógico, es que partimos siempre de ciertos presupuestos muy idealistas. Creemos que todos los niños están muy bien alimentados, ¿verdad?, y que simplemente tienen que ir a sentarse en un aula de una institución educativa 4 o 5 horas por día de lunes a viernes y ya van a aprender. No. Hay chicos que, digamos, no están bien alimentados, que requieren consumir mínimamente una determinada cantidad de calorías como para que pueda entrar a formar parte, digo bien, de un proceso de aprendizaje de 4 o 5 horas por día. Y hay otros factores, por supuesto, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo partimos de presupuestos, lo que estoy queriendo decir es que partimos siempre de presupuestos ideales. Creemos que ningún chico tiene problemas de aprendizaje. Claro, tenemos una pluralidad en el aula. Hay chicos que no tienen inconvenientes para aprender. Hay otros que obviamente sí tienen dificultades, porque los ritmos también de cada individuo son distintos y obedecen a varias cuestiones, que uno aprenda más rápido, otro aprenda más lento y otros realmente no aprendan. Ahí es donde comenzamos a discutir estas condiciones. Y una de esas condiciones tiene que ver justamente con la alimentación escolar. La situación de pobreza que afecta a la población paraguaya, 1 de cada 4 ciudadanos paraguayos se encuentra en situación de pobreza, y dentro de ese 24% hay algunos que se encuentran en situación de pobreza extrema. Y esto condiciona considerablemente el aprendizaje. Por eso, un proyecto de ley de hambre cero en las escuelas, tal cual como se enuncia, enhorabuena, porque probablemente con ello vamos a solucionar. Pero obviamente hay cuestiones que el proyecto de ley como política pública debe ser analizada, debe ser
debatida en el marco de todo lo que estamos señalando. Nos acompañan hoy en Visión País para poder colaborar con nosotros en este análisis el magíster José Verdequia, cientista social. Muy buenas noches, profesor Verdequia, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. A usted, sí. También nos acompaña el magíster Oscar Charotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación. Muy buenas noches, Oscar, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco, un gusto y un saludo también al profesor. En enero se presentó el proyecto de ley conocido sobre todo en la opinión pública como hambre cero en las escuelas, y de hecho aparece entre paréntesis dentro de la cápita del proyecto de ley esta denominación, hambre cero en las escuelas y sistema educativo. Y a partir de su presentación, bueno, comenzaron los análisis de carácter político y de carácter académico técnico. Nosotros queremos hacer un análisis de carácter académico técnico. Por eso no le tenemos a ningún político aquí en la mesa, le tenemos a técnicos. Y queremos señalar un par de cuestiones de este proyecto, sus bondades, sus debilidades, lo que habría que considerar antes de que el proyecto sea estudiado en las plenarias de ambas cámaras del Congreso Nacional. Le invitamos a que nos acompañen, creo que el programa de hoy puede aportar algunos elementos conceptuales interesantes para poder comprender en qué consiste este proyecto y qué beneficios traerá a la población estudiantil, pero también qué cuidados habría que tener en el planteamiento inicial del proyecto. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Si tienen conocimiento de un hecho de vulneración de derechos, el defensor actúa en forma inmediata. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Si queremos respetar nuestra premisa, nuestra línea de base, que es un trato humano, la justicia humanizada, necesitamos personas que puedan brindar ese servicio. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP. Dale. Con hambre no se puede aprender. Proyecto Hambre Cero en las escuelas, tema de análisis que planteamos hoy en Visión País. Y yo creo que en Paraguay hay ciertas cuestiones que no terminamos de comprender. Nos movemos en un dualismo y esto es parte, digamos, de nuestro gen histórico, que este dualismo de Colorado, liberal, Cerro, Olimpia, negro, blanco, y dentro de la militancia político-partidaria e internamente de los movimientos están los istas, que generalmente se utiliza como referencia el apellido de los líderes políticos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy? Que muchas veces cuando uno reconoce de un proyecto aspectos interesantes, ya es ista. Y si uno critica es porque está en contra. Y sabemos que la vida finalmente no es blanco
y negro, sino hay una gama de grises. La realidad social es así, ¿no? Por eso quiero recordar esta frase y observen lo que dice la placa, como una reflexión antes de entrar a hacer el análisis. Si doy comida a los pobres, ellos, el poder brasileño, me llaman santo. Si pregunto por qué los pobres no tienen comida, me llaman comunista. Elder Câmara, arzobispo de Recife, Brasil, durante el periodo de dictadura militar 1964-1985. Por tanto, si nosotros vamos a poner en perspectiva algunos conceptos del proyecto de ley Hambre Cero, es porque queremos que el proyecto realmente sea efectivo. ¿Esto qué significa? Que los chicos realmente reciben la alimentación en la escuela. Por ello, veamos la otra placa antes de comenzar nuestro análisis. El proyecto de ley tiene como misión eliminar el hambre en nuestro sistema educativo e instalar la alimentación escolar universal como un programa fundamental de la República del Paraguay. En relación con esta misión del proyecto, Oscar Charotti, ¿qué puedes decirnos? Bueno, a ver, primero creo que es importante mencionar lo siguiente, Francisco. Un programa de alimentación escolar es tan relevante para nuestro contexto, no solamente por el contexto de desigualdad y pobreza al cual, digamos, gran parte del colectivo estudiantil está sujeto y que según las estadísticas nos dicen que en torno al 36 y al 40% de los estudiantes que asisten a las instituciones de gestión oficial provienen de familias en condición de pobreza y pobreza extrema, en contraste con el dato que nos daba el Sistema Nacional de Evaluación, el SNEPE, 2019, el último realizado en forma censal, que basado en preguntas de percepción a las docentes y los docentes, ellos daban cuenta de que el 80% de sus estudiantes de tercer grado, a criterio de ellos, provenían de contextos de pobreza. Y ese era prácticamente un porcentaje que bajaba hasta el 76% cuando llegábamos a la media. En contraste, digo, si bien este es un tema central, porque convengamos que uno de los principales desafíos de la educación paraguaya tiene que ver realmente con el tema de equidad en función de garantizar esto que decías de los artículos constitucionales y del mandato constitucional, es un tema que trae consigo discusiones centrales que tienen que ver con la política educativa. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la economía política misma de un plan social, educativo, de salud, que realmente representa una inversión para el Estado paraguayo muy importante. Me animo a decir que hoy en día el programa de alimentación escolar como tal, como hoy existe, desde ya es uno de los programas educativos más importantes que tiene el Estado paraguayo. ¿Desde cuándo tenemos porque esto que estás diciendo, Oscar, y perdón que te interrumpa, no es un dato menor, porque a nivel de opinión pública poco manejan las informaciones, ¿verdad? Algunos piensan que por primera vez se va a plantear, digamos, la alimentación escolar. Sin embargo, tenemos un programa, un proyecto que hace un buen tiempo se viene administrando. ¿Desde cuándo? El programa vigente de alimentación escolar data desde el 2014, fue elaborado, presentado y aprobado durante el gobierno de Horacio Cartes. Justamente la ex ministra, que en paz descanse, Marta Lafuente, estuvo liderando todo ese proceso. Un programa hoy vigente que desde en aquel momento traía dos nuevos enfoques de política. ¿Cuáles? A diferencia de lo que se venía ejecutando desde 1994, que era el programa de complemento nutricional, ¿verdad?, establecido en función de la ley 806. El programa vigente traía dos nuevos enfoques, repito. Un enfoque de derechos, no meramente compensatorio, como lo estableció en la Constitución, de derecho en función de la universalidad. Todos tienen derecho efectivamente a la alimentación, por un lado, y por otra parte un componente sumamente importante que tiene que ver con lo pedagógico. El sentido y la naturaleza irreductible pedagógica de un plan, de un programa de alimentación escolar que se traduce justamente en la delegación de la rectoría
a nivel normativo en el Ministerio de Educación y Ciencias y que desde 2014 se viene gestionando con participación de las gobernaciones, de los municipios y el Ministerio de Educación y Ciencias. Hiciste un análisis muy interesante, profesor Verdecchia, y te agradezco, me hiciste llegar un artículo justamente que analiza el proyecto de ley Hambre Cero, con un par de observaciones. ¿Qué observás, digamos, de este proyecto de ley en relación con el programa ya, como bien señaló Oscar Charotti, que desde el 2014 viene consolidándose? Si tuviéramos que comparar. Bueno, yo creo que lo que se propone en el 2014 es una propuesta que quedó trunca, que quedó a medio camino, una propuesta que nunca fue desarrollada en rigor en todos sus componentes, particularmente este componente pedagógico del que hablaba Oscar, ¿verdad? Y bueno, ese fue uno de los grandes déficits. El programa de alimentación escolar se ha limitado a hacer licitaciones a nivel de gobernaciones, licitaciones que en la mayoría de los casos eran cuestionadas, ¿verdad? Ya sea por los precios, por la calidad del servicio, por los alimentos, etcétera, ¿verdad? Pero yo creo que nunca se le dio mucha seriedad realmente a estos programas de alimentación escolar. Yo creo que en las gobernaciones eso ha sido el cumplimiento de un ritual, ¿verdad? Hay recursos, la ley nos dice que tenemos que invertir en esto y bueno, tratamos de hacerlo. Es decir, no había nadie estaba imbuido del espíritu de la ley, sino que simplemente estaban limitados a la periferia, a la formalidad y al cumplimiento de lo que formalmente, de lo que visiblemente se pueda presentar. El gobernador dio de comer a los chicos, ¿verdad? Y bueno, y esa es la etiqueta, ¿verdad? Independientemente de que haya por debajo de eso, ¿verdad? No sé. Básicamente eso, ¿no? Ahora, en estudios que se hicieron, digamos, en relación con el programa de alimentación escolar vigente y que se quiere, digamos, modificar, se ha demostrado, Oscar, que, digamos, prácticamente se cubre solo la mitad de todo el periodo escolar, ¿verdad? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la merienda escolar, de los 180 días, prácticamente se llega solo a 100, por ahí nomás también lo que hace el tema del almuerzo escolar. Con este proyecto, por lo menos a decir de los que presentaron el proyecto desde el Poder Ejecutivo, se dice que ese tipo de cuestiones se van a solucionar, ¿verdad? Esos problemas, ¿por qué se dan? ¿Por qué se dieron? ¿Y por qué se dan, digamos? ¿Por qué no podemos garantizar que todos los chicos, desde el primer día de clase, puedan recibir tanto la merienda como el almuerzo escolar? Porque ese es el sentido finalmente de la figura de la alimentación, digamos, de la alimentación escolar o del programa de alimentación escolar. Ok. Bueno, a ver, primero creo que es importante mencionar en función a tu pregunta, Francisco, que es bastante desafiante y compleja, es importante mencionar que creo que no existe, por lo menos yo no conozco, ¿verdad? Una evaluación formal realizada al programa de alimentación escolar vigente. Un poco como lo decía el profe Verdecchia, que si bien viene desde el 2014 con una visión de política pública, lastimosamente no logró avanzar suficientemente. Si miramos esto que decía el profe Verdecchia desde el aspecto financiero, vemos que el presupuesto de complemento nutricional entre 1994 hasta el 2014, previo a la aprobación del PAEP, llamémosle al Plan de Alimentación Vigente, fue donde tuvo mayor evolución y crecimiento. Desde la aprobación del
plan vigente de alimentación escolar, ese presupuesto se mantuvo en torno a $100 millones año. O sea, del 2014 al 2022 se mantuvo. Se mantuvo. Prácticamente mantiene el promedio de $100 millones año. Sí. Esto que está diciendo no es una cuestión menor, Oscar, porque hay que recordar a la audiencia que, digamos, hay un crecimiento, lo que se llama el crecimiento vegetativo de la matrícula. Sí. O sea, cada vez hay más chicos, digamos, dentro del sistema educativo. En términos absolutos, cuando nosotros decimos se mantiene, pero en términos absolutos, eso implicaría, obviamente, menor inversión. Sí. Convengamos también de que esto está traducido en dólares, ¿verdad? O sea, cuando miramos realmente los valores corrientes en guaraníes, vamos a ver que sí, efectivamente hay un pequeño incremento, solamente que ese incremento, digamos, apenas responde, digamos, la variación de tipo de cambio, que bueno, hace que prácticamente, o sea, ciertamente si miramos en función de los valores constantes, seguramente nos va a dar una línea para abajo. Ahora, una cuestión tiene que ver con el tema del presupuesto, que de repente puede tirar algunos elementos para responder a tu pregunta, ¿verdad? El presupuesto es profundamente insuficiente. Que si consideramos lo establecido en el programa de alimentación escolar, que por un lado establece el complemento nutricional, llámese merienda, desayuno o colación, ¿verdad? Colación es estos alimentos que reciben los jóvenes que van normalmente en el horario nocturno, ¿verdad? Y que reciben algún tipo de alimento y que son sumamente importantes para esos jóvenes. Si consideramos el complemento nutricional, que tiene, como repito, desayuno, merienda y colación, y por otra parte el almuerzo escolar, y cuantificamos cuánto podría ser efectivamente la inversión, para dar un poco cuenta de cuál es el nivel de insuficiencia de recursos, lo hemos hecho desde el Observatorio Educativo Ciudadano, para lo cual tomamos los promedios de valores adjudicados a nivel de gobernaciones, municipios, Ministerio de Educación y Ciencias, en estos dos componentes, y lo multiplicamos por la cantidad de la matrícula de gestión oficial, que está en 1.300.000 más subvencionados. Convengamos que el presidente de la República en los discursos menciona de la universalidad en todos los estudiantes de gestión oficial, todos los estudiantes de gestión subvencionada, básicamente serían 1.400.000, a esos valores por 186 días, que sería básicamente el calendario escolar, la inversión estaría oscilando los $650 millones. Estamos invirtiendo 100. Para esa universalización. Para la universalización del programa de alimentación escolar. Para 180 días. Para 186 días. 186. Para cubrir para que nos entienda la gente, sí. Para cubrir desde el primer día de clase hasta el último. Hasta el último día de clase. ¿Verdad? O sea, estamos hablando netamente darle de comer a los chicos en el contexto educativo. Quiero dejar ahí y tengo que cumplir con mis anunciantes. Hoy, $100 millones es lo que se invierte. Con la universalización, es decir, con el proyecto de ley que plantea el Ejecutivo, se va a requerir, si mal no recuerdo, 650. Así como está hoy. ¿Cómo está? Así como está hoy, de complemento y almuerzo, universalizarlo, $650 millones. Bien, déficit de 550 millones. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cómo plantea el proyecto de ley? De eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa. También vamos a compartir con usted algunos datos que tienen que ver hoy. ¿Cuánto cuesta una merienda escolar y cuánto cuesta un almuerzo escolar? Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. En estos días, la situación política en Paraguay
es preocupante. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. Estamos enfrentando un momento en que no sabemos qué puede pasar mañana. Si alguien en el Poder Judicial está en connivencia y el Ministerio Público con un poder político del Ejecutivo que te puede costar la libertad, entonces estamos hablando de cualquier otra cosa menos de una república, que es lo que soñamos todos. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En Teledía Noticias, nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. El ambiente político en el país está sumamente tenso. Conectate a Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía Noticias. La Fiscalía, en contubernio con el principal abogado del presidente Cartes, hablan para crear una causa contra el expresidente de la República. Existe un esquema montado directamente para utilizar al Estado, en este caso al Ministerio Público, como un aparato represor. Lunes a viernes, 13 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Recuerdo cuando se estaba implementando la reforma educativa de los 90 en aula, me cupo la oportunidad de colaborar como consultor ad honorem en aquel entonces para la reforma de la educación media en el área de ciencias sociales, porque no había fondos. Y tuvimos que salir al interior a hacer algunas entregas técnicas. Entrega técnica es ir a explicar lo que básicamente plantea el programa, qué se quiere lograr con ese programa, con esa nueva política curricular. Y me decía un director, y por ahí treíningo la hereda, Francisco, pero ave golache alumno, cuera uve de ibar a retrasar. Sí, vienen con un hambre, ¿verdad?, retrasada. Y que no hay teoría constructivista, ni aprendizaje significativo, ni aprendizaje sociohistórico-cultural, que eran las tres teorías educativas sobre lo que se sustentaba técnicamente la reforma educativa en aquel entonces, que funciona, me decían. ¿Estas tres teorías qué? Si hay un problema de hambre real. Esto es lo que yo tengo aquí, como una primera cuestión que tengo que resolver. Después, para comenzar a plantear las cuestiones propiamente pedagógicas, ¿no? De eso se trata justamente el tema del proyecto Hambre Cero. Le decíamos en el bloque anterior, para que ustedes tengan una idea del costo promedio de la merienda y el almuerzo escolar. El costo promedio de la merienda escolar, según algunos estudios realizados, es de 2.508 guaraníes, ¿verdad?, que se invierte por cada alumno. Y el del almuerzo escolar es de 12.748 guaraníes. Inversión, no es gasto. Y no es una cuestión simplemente de modismo conceptual, cuando hablamos de educación, hablar de, digamos, gasto o inversión, sino cuando hablamos de inversión, estamos planteando la educación como un derecho, ¿sí? Y cuando estamos hablando de gasto, evidentemente hay una concepción de carácter mercantil en este término de la educación. Volviendo a, digamos, concretamente al proyecto Hambre Cero. Profesor Verdecchia, usted hizo un análisis bien detallado, digamos, comparando el actual programa de alimentación escolar del Paraguay con el proyecto de ley que plantea ahora el Ejecutivo. ¿Por qué considerás, porque planteás algunas cuestiones críticas en el artículo que me había hecho llegar, ¿qué argumenta esas posiciones críticas tuyas frente al proyecto del Poder Ejecutivo? Mira, muy genérica la cosa, pero de cualquier manera,
Yo no hago una comparación en rigor. Lo que trato de hacer es un análisis del proyecto desde un enfoque que considera 4 dimensiones de lo que se considera un proceso de validación de programa, ¿verdad? En la validación del programa lo que queremos es ver si un programa está reuniendo ciertas características mínimas que puedan garantizar un resultado auspicioso. El resultado puede obtenerse aquello que se está esperando. Entonces yo lo miro desde 4 ángulos, ¿verdad? Lo miro desde el punto de vista de la teoría de base, y esa teoría de base es una teoría muy floja, ¿verdad? Estamos cayendo en parcelaciones, en fragmentación de la realidad. El tema de la alimentación escolar se está planteando como si fuera una burbuja, y ocurre que la alimentación escolar no es una burbuja. Ese chico tiene su vida que se desarrolla dentro de un ámbito familiar, dentro de una comunidad, etcétera. Y el tema del hambre vos no podés considerar solamente en ese individuo como si fuera un problema puntual que le afecta solamente a él y que la intervención del Estado por la vía de un subsidio de alimentación va a resolver el problema, no. El problema está eso de eliminar el hambre, eso es una payasada, ¿verdad? Eso de pretender eliminar el hambre es una payasada si es que concomitantemente no existen acciones estructurales que puedan permitir que las familias se hagan cargo de la alimentación de sus hijos, que el problema nutricional se resuelva en casa y no estemos esperando dádivas de afuera. Yo creo que las políticas de subsidio son muy importantes, ¿verdad? Pero a condición de que paralelamente se vayan desarrollando otras políticas que puedan permitir hacer cesar la acción de las causas que están exigiendo en cierto modo que ese subsidio se dé, ¿verdad? Entonces, si el problema no se resuelve por ahí, no. Estamos hablando no sé, fantasía, ¿verdad? Estas políticas, le pregunto ante ese cuestionamiento, profesor Verdecchia, estos programas que administra, que gestiona el Ministerio de Desarrollo Social, precisamente que apuntan a las, digamos, a las familias, ¿usted cree que esas son las que debieran fortalecerse? El problema radica en lo siguiente, de que probablemente sea necesaria una acción simultánea, coordinada, no solamente del Ministerio de Educación con Desarrollo Social, sino también con el Ministerio de Salud, fundamentalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es por ahí donde puede pensarse en términos, digamos, y con el Ministerio de Agricultura ni qué decir, ¿verdad? Especialmente en el caso de la población rural. Pero de cualquier manera, yo creo que la rectoría, ¿verdad?, del sistema no puede cederse, el Ministerio de Educación no puede renunciar a tener la rectoría del sistema educativo del país. No puede transferir a nadie, por más que sean buenos, por más que hagan unas cositas, por más que a los ancianitos les dé subvenciones. Ese no es el tema, ¿verdad? Y en este proyecto, la rectoría es un atropello constitucional el que se está haciendo. ¿Por qué? Cuando se dice que el mejoramiento, ¿verdad?, del rendimiento escolar a través de la alimentación escolar que se va a dar en las escuelas pasa a ser regenteado por un ministerio que no es el de educación, ¿ante qué estamos? Le están robando las competencias, ¿verdad? Le están robando las competencias. Y en este caso sí, la cosa es mucho más complicada porque el Ministerio de Educación no tuvo la más mínima participación en la elaboración de esta propuesta, ¿verdad? Estamos en comunicación con el doctor Dionisio Amarilla, senador nacional. Muy buenas noches, senador, gracias por atendernos. Muy buenas tardes a las órdenes. Está conmigo aquí en los estudios del canal el profesor José Verdecchia, cientista social, y Óscar Charotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación. Estamos hablando del proyecto Hambre Cero, senador, y quisiéramos conocer
cuál es, digamos, su parecer en relación con este proyecto que pretende resolver el drama justamente de miles de alumnos paraguayos de escuelas públicas y de escuelas subvencionadas vinculadas precisamente con el problema del hambre como un problema a solucionar, insisto, con el concepto, y que pueda garantizarse el aprendizaje de los niños. Sí, antes que nada saludo a los panelistas que tengo en usted. Creo que es un proyecto bastante ambicioso que requiere más que nunca de la madurez de la clase política, en el sentido de que no solamente implica llegar a 1.300.000 niños aproximadamente, sino que el desafío es de mayor envergadura. Significa adecuar instalaciones, desarrollar el sector, utilizar esta herramienta como efectivamente se plantean en el espíritu de la ley, como soporte genuino para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los establecimientos educativos públicos y subvencionados, pero también hay que tener esta la vista virtuosa de que si la misma, por ejemplo, desde el momento en que se realizan los pliegos de base y condiciones, se orientan a generar verdaderas industrias locales, puede ayudar a organizar la economía en casi los 270 distritos que tenemos en la República. Entonces, tiene una vista eminentemente pedagógica que se sustenta en la teoría y en la literatura académica, en el sentido de que está fehacientemente comprobado de que en la medida en que los chicos reciban los nutrientes mínimos en el horario y en la frecuencia adecuada, el rendimiento escolar puede mejorar. Y también he conocido del cinturón de pobreza y el acceso a los nutrientes básicos en nuestra república se presenta de manera deficitaria. Así que, te reitero, veremos cómo sale la versión cámara baja, porque es el origen del ámbito legislativo donde se estudiará este proyecto de ley. Se replantea inclusive la administración del programa. Ya no caerá recaerá sobre la gestión del Ministerio de Educación y Ciencias hacer ese proceso, sino que se la pasa en un buen porcentaje al Ministerio del área que maneja los problemas sociales en el Paraguay, el Ministerio de Desarrollo Social. Otra parte del programa será administrado por las gobernaciones y municipios. Así que estamos hablando de una ecuación bastante compleja, por cierto, y que requerirá como nunca de la participación de los actores principales del proceso educativo, los institucionales, la comunidad educativa y por sobre todas las cosas la sociedad civil, para que resulte un programa exitoso. ¿Usted cree, senador, que con este proyecto de ley se estarían, digamos, de alguna manera solucionando los inconvenientes del actual programa de alimentación escolar? Es lo que se propone en el espíritu del proyecto de ley. Definitivamente no es una tarea sencilla, estamos hablando de un desafío titánico, pero yo no creo que de la noche a la mañana la infraestructura para la provisión de alimentos a 1.300.000 chicos, eso se monte con un soplo, como se suele decir vulgarmente,
Entonces hace botellas, no va a ser como hacer botellas solamente soplando, estamos hablando de una inversión cercana a 300 millones de dólares por año. Es decir, que en lo que resta del quinquenio de este gobierno, la inversión no llegará a los 1.500 millones de dólares. Eso significa ponerle a todo el entorno vinculado al control de la provisión criminal, salud pública, instituciones educativas, producción interna, a programar en tiempo y en forma para que se garantice la provisión, la calidad, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el resguardo adecuado, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de un programa bastante complejo y un desafío relativamente exigente. Gracias, senador, por colaborar con nosotros en este análisis. Muy amable. Una observación. No, ahora mis respetos. Muchas gracias, senador nacional Dionisio Amarilla, dando su parecer justamente en relación con el proyecto de ley Hambre Cero. Tenemos que ir a una brevísima pausa. A la vuelta todavía no hablamos del tema de dónde saldrán los recursos. Hoy se invierte 100 millones de dólares en el programa alimentación. Nos señaló también ahora el senador Dionisio Amarilla, y lo hemos dicho ya aquí antes de la entrevista al senador Amarilla, que se requiere, como proyecto ambicioso, se requiere de 650 millones de dólares. Ese déficit de 550 millones de dólares, ¿de dónde van a salir esos recursos para poder, digamos, universalizar la alimentación escolar? Una pregunta que todavía no hemos respondido y vamos a responder a la vuelta. También a la vuelta de la pausa queremos hablar de qué es lo que habría que considerar para que este proyecto sea realista en el sentido de responder a la realidad. Responder a la realidad significa llegar en tiempo y forma con la alimentación escolar en las escuelas. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. NPI ahora. La imputación al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, es una decisión que presentaron dos fiscales, Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Como la información no se detiene, Carolina Arévalo, Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te mantienen al tanto de todos los sucesos. 4 personas fueron detenidas por agentes policiales tras la denuncia de una mujer que afirma haber sido golpeada y abusada sexualmente. NPI ahora, lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Germán Martínez. Muy buenas tardes, bienvenidos a Señales. Con colaboración de Carolina Arévalo, nos presentan Señales. Somos el país que producimos más energía eléctrica limpia por habitantes del mundo. Sí. Y por lejos. Sin embargo, se corta la luz en Paraguay. Si bien ya el gobierno anterior de Cartes se saldó con un hecho de terrorismo de Estado que no tiene precedente en democracia, yo creo que en este momento la agenda o la deriva autoritaria es mucho más clara. Y los protagonistas más importantes te esperan en Señales. Lunes y jueves, 19 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande?
Inscríbete. UPAP, dale. Nos preguntábamos en el bloque anterior que para universalizar la alimentación escolar se requerirá de 550 millones de dólares, según estimaciones de los estudios que se realizaron. En ese contexto, Oscar, ¿cómo prevé el proyecto de ley aumentar de 100 millones de dólares, como señalaste, actualmente destinado al programa de alimentación escolar, a, digamos, cubrir este monto para su universalización? Bueno, a ver, aclaraciones primero, ¿cierto? Sí, por supuesto. La estimación de 650 millones, recordemos, son estimaciones basadas en lo que hoy establece el plan de alimentación vigente. Ya. Complemento nutricional, que es desayuno, merienda y colación. Colación. Y almuerzo. Universalizar eso costaría 650. Ahora, respondiendo a tu pregunta, el proyecto Hambre Cero, ¿cómo pretende efectivamente y qué pretende financiar? Eso no está necesariamente claro. Estamos hablando, nuestro análisis se basa en un proyecto de ley, no necesariamente en un análisis, en un programa, en una iniciativa. Lo que tenemos o contamos desde la sociedad civil es un proyecto de ley que tiene unas cuantas páginas, tiene 14 artículos, 13 artículos, pero que el proyecto de ley establece de que se va a financiar exclusivamente de los fondos que hoy nutren el FONACIE. El presidente creo que mencionaba en su discurso de presentación, el FONACIE deja de existir. Básicamente todos los recursos que hoy están siendo dirigidos al FONACIE financiarían el programa Hambre Cero, y estamos hablando de que el FONACIE tiene una liquidación anual que viene de alguna otra forma reduciéndose año a año, pero la última liquidación fue de 220 millones de dólares aproximadamente. Recordemos que si esos 220 millones se vuelcan al programa de Hambre Cero, de mantenerse la inversión en las fuentes que hoy están sosteniendo Hambre Cero, inmediatamente estaríamos rondando los 250 millones. Y uno va a decir, bueno, pero espera, no te da la suma, 100 más 220, no. Recordemos que en la última reunión que tuvo el presidente de la República con los municipales, con los representantes municipales, se comprometió en sostener el 20%. Entonces estamos hablando prácticamente de los 220 millones que produce el FONACIE, la fuente FONACIE anualmente, 180 se estarían volcando aproximadamente, entre 150 y 180, al programa Hambre Cero. Lo que conllevaría una inversión anual estimada entre 250 a 300 millones de dólares, justamente lo decía el senador, ¿verdad?, de la Nación. Y que bueno, habría que ver si de alguna u otra forma este programa Hambre Cero tiende a sostener estos dos componentes de complemento nutricional y almuerzo, estaríamos casi a mitad de camino, digamos, de la inversión necesaria. Y que acá es importante mencionar algo que desde el observatorio lo hemos trabajado, distintos escenarios de financiamiento. El escenario de universalidad cuesta 650. Pero si nos focalizamos en esto que mostraba justamente anteriormente, de que el 40% de la matrícula está en condición de pobreza y ese plato de comida puede realmente representar una diferencia, dotar hipotéticamente a un 50% de la población escolar de ese derecho, garantizar ese derecho, además con un proceso de crecimiento solamente, pero estaría básicamente por la mitad, 350 millones de dólares. Estamos bastante más cerca, digamos, de eso. Pero estas son cuestiones que estamos teorizando, ¿verdad?, a falta de elementos, ¿verdad? Y que bueno, hasta ahí podemos llegar, ¿verdad? Profesor Verdecchia, los organismos que crea este proyecto Hambre Cero. Yo creo que acá hay una gran confusión en este tema. La gente toma la idea, ¿verdad?, con un eslogan muy bueno, muy logrado. Hambre Cero impresiona a todo el mundo. Llega, vende, ¿verdad? Pero estamos confundiendo la idea con el proyecto. Y el proyecto no es la idea. La idea es una cosa y el proyecto es otra cosa. Acá hay un proyecto que no fue desarrollado. Todas las estimaciones de costos que podamos hacer son estimaciones donde nosotros estamos suponiendo cosas que deberían estar expresadas en el proyecto y no están, ¿verdad? Ese es el gran el gran problema ahí. Digo, en el aprendizaje concurren una diversidad de factores, de elementos, ¿verdad?
Sabemos que la nutrición es un aspecto crítico, la infraestructura, el equipamiento, la calidad de los docentes, el entorno familiar y un montón de circunstancias. Entonces, en la fundamentación del proyecto, yo lo que hubiera querido ver es una explicación de por qué, ¿verdad?, en un programa que busca el mejoramiento de la calidad de los resultados académicos, se centra en ese factor, en ese variable y no en otras, ¿verdad? ¿Qué es lo que empujó para que sea hambre cero el proyecto emblemático y nos olvidamos de todo el contexto? ¿Y qué va a pasar con el contexto? El tema de la inversión, 600 millones de dólares, bueno, y en los demás, los chicos tienen que tener un banco y una silla, ¿verdad? Los chicos tienen que tener acceso a alguna computadora alguna vez, o a bibliotecas como están diciendo que van a tener todas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? El problema no está definido y en consecuencia no puede proponerse una acción racional sobre eso. Dejamos con estas reflexiones. Muchísimas gracias, Oscar, por... Gracias a vos, Francisco, por la invitación y atento para... Muy amable. Muchas gracias, profesor Verdequia. Muy bien. amable. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Si tienen conocimiento de un hecho de vulneración de derechos, el defensor actúa en forma inmediata. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Si queremos respetar nuestra premisa, nuestra línea de base, que es un trato humano, la justicia humanizada, necesitamos personas que puedan brindar ese servicio. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Con hambre no se puede aprender. Proyecto de ley Hambre Cero en las escuelas ha sido el tema de análisis. ¿Por qué es tan importante este proyecto de ley? Veamos cuánto por ciento de la población escolar está en situación de pobreza. El 40.1% de la población en situación de pobreza monetaria son niños y niñas de entre 0 a 14 años. 4 de cada 10 en edad escolar se encuentra en situación de pobreza. Por tanto, un proyecto de este tipo es sumamente importante. Por otro lado, también lo que tiene que ver precisamente con la cantidad de beneficiarios, a quienes podría beneficiar este proyecto, según datos oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias, al menos 1.300.000 estudiantes del sector oficial y privado subvencionados son potenciales beneficiarios de la alimentación escolar. Son los argumentos que sustentan este proyecto. Y finalmente, la pregunta fundamental que responde y que sustenta para mí un proyecto de este tipo tiene que ver con las conclusiones del Foro Latinoamericano de Educación que se realizó en la Docta Universidad Nacional de Córdoba, que decía, entre otras cosas, las conclusiones. Los hijos de los pobres en Latinoamérica van a la escuela, primero para comer y luego para aprender. No podemos garantizar el aprendizaje, que es un derecho constitucional, si no solucionamos una de las condiciones más importantes que tiene que ver con la alimentación de los estudiantes. Ojalá se construyan acuerdos y consensos en relación con un proyecto tan interesante como la universalización de la alimentación escolar en Paraguay. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.